¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que a pesar de esta situación de la cuarentena todos se encuentren bien, sus familias se encuentren bien y no haya algún problema. Primero que nada quiero ofrecer una disculpa por el ruido que pudiera filtrarse. Este es mi cuarto, sean bienvenidos, esta es su casa. De antemano esa pequeña disculpa, pero bueno, aquí al lado tengo un vecino, también tiene perros. Tengo otro vecino acá y acá tengo otros vecinos, entonces realmente es algo que no puedo como que controlar, solo espero que no se llegue a filtrar mucho ruido. Y bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar. El día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de 4 compositores del periodo renacentista. Bueno, no digo que bueno, estos compositores son importantes y todos los demás que hubo en el Renacimiento también son importantes, no digo que no lo sean, solo que específicamente en este video nos vamos a enfocar en estos 4. El primero de ellos es el señor Pierre Atagnat, me parece que se pronuncia. Este personaje fue un compositor, laudista y editor francés. Nació en el año de 1494 y me parece falleció en el año de 1551. Fue muy reconocido como compositor también, pero lo que más destaca de él es sobre la labor que hizo como editor. O sea, fue un gran compositor, pero también fue un gran editor. En el año de 1528 me parece puso a punto, bueno, o inventó un sistema de móviles que permitía imprimir en una sola toma, llamámosle una toma o en una sola ejecución, los pentagramas y las notas sin tener que hacer tanto movimiento. Entonces, esto permitió mejorar la impresión y ahorrar un poco de tiempo porque tenían que estar cambiando a cada rato. Primero pues poner lo que eran los pentagramas, después poner las notas, después poner la letra me parece. Entonces era un proceso bastante laborioso, pero ya en ese entonces ya existía lo que era la imprenta. Entonces con lo que él hizo pues revolucionó, por así decirlo, esa parte de la imprenta y sobre todo para la edición de música lo hizo mucho más rápido. Entonces, tan exitoso fue esa invención que él hizo, ese invento que tuvo, que fue hasta 10 años después me parece. Bueno, primero dije 1528, pues 10 años más tarde, en 1538, le valió el título del impresor del rey. Entonces esto quiere decir que fue tan reconocido por esa gran labor como editor que unos años más tarde eso fue lo que le implicaría. Además, bueno, esto hablando como su gran aporte que fue en la edición de la música. Ahora, esto no solo fue lo único que él hizo, pues como dije al principio, él fue un compositor, eh, pues también compuso muchas obras para laúd, también para tecla. De hecho, los trabajos que él publicó, o más bien las obras que él hizo, incluyen tablaturas para instrumentos de tecla y para el laúd. También abarca lo que es música vocal. Fue en el año de 1531 me parece, donde publicó una colección de 7 volúmenes. 7 volúmenes de música. Y bueno, esto no recuerdo bien los nombres, ahorita se me fueron, pero bueno, eso fue lo que realizó. Y la producción que él hizo abarca un poco más de 1000 copias en edición. Entonces, esto quiere decir que realmente el señor Pierre Tagnat estuvo saturado de trabajo, estuvo haciendo mucha impresión en esto bueno, con su nuevo sistema. Entonces, pues fue, como dije anteriormente, fue tan reconocido que le valió el título de rey. Entonces, pues estuvo trabajando muchísimo. Yo creo que
su taller, bueno, donde él estuviera trabajando, fue tan famoso que pues estuvo, no solamente él imprimió sus obras, sino también imprimió obras de otros compositores y también a cada obra hizo varias ediciones. Esto fue tan bueno para él que pues así fue como se ganó la vida. Por último, pues él imprimió mucha de la obra del siglo XVI, me parece. De hecho, creo que fue la mitad de ese siglo todo lo que estuvo imprimiendo. Entonces pues sí, tuvo bastante trabajo. Además, pues ese no, como dije, no fue su única labor. A, a Pierre Taigner también se le atribuye un poco del origen de lo que fue la canción francesa. Entonces, pues como compositor tuvo una gran labor y como editor también. Entonces creo que este señor no estuvo, ahora sí que no estuvo descansando, realmente tuvo bastante trabajo y pues fue así como él se ganó la vida. Eh, Publicó gran parte de obras de músicos del siglo XVI, de hecho una gran parte de la primera mitad de ese siglo. Entonces, bueno, esto fue el primer compositor, el señor Pierre Taignet. Ahora vamos a pasar a lo que es el siguiente compositor. Bueno, y ahora pasemos a hablar de John Bull. John Bull fue un compositor, organista, clavecinista y constructor de órganos. Él nació en Inglaterra en el año de 1562 y bueno, su muerte fue en el año de 1628. Como podemos observar, pues John Bull ya vivió un poquito más que Pierre Taignet. Y bueno, este compositor, lo que lo caracteriza o lo que creo que lo hace diferente es que, bueno, él no fue un editor, más bien él fue un gran constructor de órganos. Se inició a sus 10 años de vida en la música, ingresando a un coro de niños de la Capilla de Londres. Este fue en el año de 1574, me parece. Y bueno, ahí fue donde se inició. Posteriormente, a sus 10 años, poquito más, otros 10 años más o menos, me parece, él obtuvo su diplomado por parte de la Universidad de Oxford. Ya en ese entonces ya estaba existiendo la Universidad de Oxford, entonces, pues para empezar, como un punto adicional o un dato cultural, pues la Universidad de Oxford ya pues ya es muy antigua, cuenta con bastante antigüedad, ya desde ese entonces pues ya existía. Y bueno, no solamente obtuvo un diplomado, él también fue nombrado caballero de la capilla. Bueno, entonces pues para la edad a la que se inició y por cómo se desempeñaba, tenía bastantes aptitudes John Bull. Ya fue en el año de 1591 cuando él ascendió a organista y al año obtuvo su doctorado. Todo esto sucedió allí en Inglaterra, en la Capilla Real. Y bueno, posteriormente, unos años más adelante, en el año de 1596, él se convirtió en el primer profesor de música del Colegio Gresham, me parece. Esto por parte igual de la Universidad de Oxford. Y no solo eso, también aquí ya influye otro personaje muy importante. Pues fue por recomendación de la reina Isabel que John Bull logró ser el primer profesor de aquella escuela. De hecho, la reina Isabel era una gran admiradora de él. Y pues, bueno, no sé exactamente cómo fue que se conocieron, pero pues ahí está esa pequeña relación que tuvieron como amigos, como, bueno, la reina más que nada como su admiradora de John. Y pues fue así como él fue un poquito, pues fue como se le facilitó llegar a ese puesto, ¿no? No sé, quiero pensar que en aquel entonces se manejaba un poquito como aquí, ¿no? Que pues ya saben, ¿no? Que pues, no tiene palancas, pues no avanza. Digo, ¿no? O sea, puede ser un poco
un poco graciosa esa situación, ¿no? Pero pues creo que ya se veía desde ese entonces. Entonces, así fue como él llegó a ser el profesor. Posteriormente, a la muerte de la reina Isabel, pues John Bull ya quedó al servicio de Jacob I. Él fue el siguiente rey que sustituyó a la reina Isabel. Entonces, pues por lo que se dice, creo que la reina Isabel ya no duró mucho o ya estaba algo grande. Ahorita desconozco bien cuál fue el motivo de su muerte, pero ya fue así como posteriormente John Bull fue, pues quedó a ese servicio de Jacob I. Por lo que llegué a leer y a investigar, parece que John Bull era bastante amistoso, un poco cariñoso sobre todo con las mujeres, ¿no? De hecho, era como muy coqueto, le gustaba andar ahí en la pachanga. Bueno, no en la pachanga, pero sí creo que le gustaba, pues creo como todo, ¿no? Cuando nosotros como hombres, pues nos llega a gustar una chica y pues ahí andamos, ¿no? Haciendo la luchita. Entonces, pues John Bull también destaca un poquito por eso, pues era una persona bastante amistosa, bastante empática, que pues ahí andaba atrás de las chavas, ¿no? Entonces, pues ahí anduvo de coqueto, le anduvo jugando al Don Juan, por así decirlo. Bueno, no sé si fue Don Juan o no. El chiste es que, por ser así, unos años más tarde, me parece en el año 1613, sí, bueno, ya fue un poquito más adelante, pues su carrera se vio bastante afectada, de hecho se vio trunca, porque lo acusaron por adulterio. Entonces, pues no se sabe a ciencia cierta si John Bull fue adúltero o no, pero pues gracias a esta acusación pues se vio muy afectado y de hecho él se vio obligado a salir de Inglaterra, a huir, porque pues realmente pues iban a ir tras de él por a que fuera a declarar o pues prácticamente la ley iba a ir por él, ¿no? Entonces se vio en la necesidad de abandonar Inglaterra y pues huyó a los Países Bajos. Ahí fue donde vivió otros años más. Y de hecho, por ser compositor y por ser constructor de órganos, eh, fue como se pudo ganar la vida y vivir unos años ahí, por ahí. De hecho, yo creo que no fue mucho, unos 4 o 5 años, yo creo, me parece, lo que estuvo viviendo en esos países. Y así estuvo viviendo. Ya posteriormente, hasta el año de 1617, se trasladó a la Catedral de Amberes. Ahí ya se quedó como organista y de hecho fue el último puesto que ocupó. Pues ahí ese puesto fue el que ocupó hasta su muerte. Entonces, uh, pues gran parte de la obra que él hizo o todo lo que él compuso fue, como dije, para el laúd, para el clavecín y para el órgano. De hecho, gran parte de su obra fue para el clavecín. Entonces, pues ese fue como que su instrumento principal. Ahora, algo que fue un poco trágico es que por huir de Inglaterra, gran parte de su obra se perdió en ese traslado de lo que él salía de Inglaterra hacia los Países Bajos. Se perdió una gran parte de su obra, pero también se rescató otra gran parte. De hecho, en algunos casos mencionan que, pues, aparte de que su obra se perdía, algunos otros compositores la tomaban como de ellos mismos y no de John Bull. Ya posteriormente, más en estudios más centralizados sobre ciertas obras, se descubría que por el estilo que manejaba John Bull, pues realmente esas obras no pertenecían a ciertos compositores, realmente era de John Bull, solo que se la adueñaban, aprovechaban que él andaba en persecución y pues ahí era como la hacían suya. Entonces, pues así fue esa trágica anécdota, por así decirlo, de John Bull, que pues tuvo que escapar y pues gracias a ese escape su obra se vio perjudicada. Pero pues como dije, también no hubo obra que se rescató y pues sobrevivieron 120 cánones, una docena de himnos me parece y pues una gran cantidad de música para tecla. Como dije, pues en realidad él escribió más,
para el clavecín, entonces ese fue como su instrumento principal. Ahora, en su estilo de composición, él manejaba un poco la textura de voz libre, y de hecho, gracias como que a este estilo se marca la transición, ajá, sí, se marca un poco la transición del Renacimiento al Barroco temprano. Y de hecho, él manejaba una gran complejidad en su contrapunto, lo hacía bastante complejo, cosa que posteriormente se veía aún más complejo y con un muchísimo más desarrollo en Johann Sebastian Bach, pero ahí ya estamos hablando en otro periodo. Entonces, John Bull pues fue un gran compositor, organista, constructor de órganos y clavecinista, que bueno, pues gracias a andar ahí de coqueto, pues tuvo que escapar y su carrera se vio trunca. Eso, eso es lo que vamos a abordar por el momento ahorita de John Bull. Y bueno, ahora vamos a platicar acerca de otro compositor también inglés. De hecho, son compatriotas estos dos. John Bull, compatriota de John Dowland. Parece chistoso, ¿no? Pero en esta época como que hubo muchos Johns. Bueno, yo lo digo así por John Bull, John Dowland, Johann Sebastian Bach. eh, bueno, eso en cuestión de los John. En fin, pues ahora hablando acerca de John Dowland, pues él fue de nacionalidad inglesa. Eh, a ciencia cierta no se sabe bien de dónde proviene. Algunos mencionan que viene de Irlanda y otros de Dublín, pero bueno, el chiste es que él es inglés. Uh, Acerca de su carrera musical se desconoce un poco cómo fue que él se inició, pero bueno, ya todo lo demás acontece a partir de sus 20 años. A partir de que él nació, bueno, él nació en 1563 y fue hasta el año 1584 cuando él estuvo en Londres para contraer un matrimonio. Entonces, pues sí, serían exactamente 20 años, 21 años me parece, cuando él se casó. Entonces, acerca de su vida en pareja no se sabe mucho, pero sí de su vida artística. Entonces, primeramente iniciamos con que él se casó en ese año y luego posteriormente en el año 1586 él fue admitido al colegio de Christian Crunch, me parece, Christian Crunch College de la Universidad de Oxford. Entonces ahí fue donde él ya se inició como músico, también por parte de la Universidad de Oxford. Entonces, como nos damos cuenta, pues parece que la Universidad de Oxford tiene una gran importancia aquí, pues gracias a esa universidad, pues varios músicos se iniciaron. Entonces ahí fue como John Dowland inició ya su carrera musical. Él fue un tan prestigiado ejecutante del laúd que de hecho fue en el año de 1592 donde él tocó frente a la reina Isabel en el castillo de Suley, me parece, o Sudel, bueno, ahí fue donde tocó. Y pues fue, de hecho el sueño de John era entrar al servicio de la reina, a tocar al servicio de la música de la reina, cosa que no logró hasta muchísimos años después, pero bueno, ahorita vamos para allá. Entonces tocó delante de la reina y pues digamos que pues la reina, pues sí, muy bien y todo, ¿no? Pero pues no le dieron el chance en ese entonces. Entonces, en esa primera vez que tocó ante la reina y no pudo lograr entrar, pues fue como entró como un poco en estado depresivo o melancólico, que de hecho ahí, ahí está su característica más importante. John Dowland se caracteriza por ese sentido melódico tan sensible, tan melancólico que él tiene. Entonces creo que fue a partir de ahí como él originó su estilo de música tan sensible. Entonces anduvo prestando sus servicios en distintas casas. De hecho, él también no entró directamente al servicio de música de la reina, pero estuvo sustituyendo a John Johnson, me parece fue otro gran laudista, me parece.
de la compañía de músicos reales, The Queen's Music, así se llamaba la compañía. Entonces, pues no, solamente le duró unos cuantos años sustituir a este personaje. Y bueno, ya posteriormente al salir, pues igual volvió a prestar sus servicios en distintas casas. Ahora sí que podríamos decir que John Dowland pues anduvo de casa en casa prestando sus servicios, ¿no? Entonces, pues no dejaría de lamentarse mucho por no haber podido entrar al servicio de la reina. Unos años más adelante, me parece en el año 1598, logró conseguir un gran puesto bajo el cargo del rey Cristian IV, rey de Dinamarca. Y pues a pesar de que John Dowland tenía un puesto muy bueno, un salario muy considerable, pues no, como que él no seguía satisfecho, ¿no? Como que seguía así tan insatisfecho, perdón. Y pues no se dejaba de lamentar por no haber entrado al servicio de la reina. Entonces, pues sí, como que era algo así como que, bueno, pues ya estoy aquí, pero pues no, como que no es lo que quiero. O sea, sí, toco para el rey Cristian IV y todo, pero pues no, no estoy conforme. Así me imagino yo a John Dowland, ¿no? Entonces, pues sí, como dije antes, esto fue lo que marcaría su estilo melancólico. Entonces, pues así pasó y ya hasta unos años más adelante, fue en el año de 1612, cuando él ya logró conseguir el tan ansiado puesto que él quería, el de ser laudista bajo la corte inglesa. Pero esta ocasión ya no fue bajo la reina Isabel, más bien ya estaba el rey Jacob I. Entonces, una vez que logró conseguir ese puesto, pues ya dijo, bueno, pues ya estoy aquí, ahora sí me voy a establecer. Entonces, él ya estableció su residencia en Londres, ya empezó su vida a partir de ese año. Bueno, ahora sí que ya como que estuvo un poco más contento y pues ya se estableció ahí. De hecho, publicó sus obras a partir de ese año, en 1612. Y bueno, lo que caracteriza mucho a John Dowland, como ya lo mencioné anteriormente, es esa sensibilidad y esa inteligencia que él tiene en sus composiciones. Su obra abarca más o menos unas 87 canciones que compuso para el puro laúd, ahora sí que laúd solo. También compuso mmm, 70 canciones, me parece. No, perdón. Más bien, las 80 y tantas canciones que dije eran para laúd y voz. Posteriormente, él hizo otras 70 canciones, pero ahora para laúd solo. Eran laúd solo y además compuso 14 salmos y canciones espirituales. Esa fue su obra. Entonces, pues como compositor también tuvo bastante trabajo, no se vio limitado. Él dijo, bueno, pues ahora voy a componer y pues siguió componiendo. Además de mencionar que como laudista, pues él también fue reconocido como un gran laudista, un laudista muy virtuoso. Y no solo eso, además de ser laudista y compositor, también fue cantante. Por eso también tiene ahí sus obras para 80 87 canciones, 86 canciones para laúd y voz. Y aparte tiene sus canciones solas para laúd. Entonces, pues como compositor, cantante y ejecutante de laúd, pues también fue un trabajo bastante laborioso. Entonces John Dowland pues sí no se vio limitado y pues quiso seguir trabajando, perdón. Entonces eso fue como que el gran aporte de John Dowland en esta parte del Renacimiento. Ahora vamos a platicar de nuestro último compositor. Este último personaje es Alonso de Mudarra. Ahora, como ven, pues ya pasamos Francia, Inglaterra y ahora nos fuimos a España porque él es español. Se desconoce cuál fue su origen, bueno, dónde fue donde nació, pero sí se sabe que él fue español.
además de que pues él falleció en Sevilla, ahí fue donde murió. Nació en el año de 1510 y murió en el año de 1580. Entonces este personaje pues vivió un poquito más que los demás, me parece. Y bueno, uh, acerca de su formación como músico no se tienen datos certeros, pero lo que se sabe de él es que él fue un gran compositor, al igual que todos los demás, y esta creo que es su característica especial. Él no fue laudista, ni organista, ni clavecinista, él fue vihuelista. Entonces, pues fue compositor y vihuelista. Además, no fue como que su único aporte. También a él se le considera mucho la invención o la creación de una notación en tablatura para lo que sería el arpa y el órgano. Entonces, pues también tuvo bastante trabajo, estuvo haciendo bastantes cosas, ahora sí que pues no estuvo ahí descansando, perdiendo el tiempo, ¿no? Uh, Él creció en la ciudad de Guadalajara, no la de aquí de México, no, en ese entonces todavía no existía la Guadalajara de aquí, más bien Guadalajara de allá de España. Y bueno, ahí fue donde creció, creo que ahí también fue como se estuvo desarrollando como músico en sus primeros años. Y de hecho, ya posteriormente, hasta el año de 1546 me parece, fue como él llegó a estar a cargo, más bien fue canónico de la Catedral de Sevilla. En ese año fue donde ingresó, me parece, y pues estuvo a cargo de la Catedral de Sevilla pues por muchísimo tiempo, como dije, un poco más de 30 años me parece. Sí, un poquito más de 30 años, y durante su administración él se encargó de contratar instrumentistas, de contratar cantantes. De hecho, también se encargó de la instalación de un nuevo órgano para esa catedral. Y no solo eso, como dije, pues fue compositor. También se encargó de los arreglos musicales para las ceremonias eclesiásticas que se tenían que llevar a cabo. Entonces, pues también tuvo bastante chamba al estar ahí administrando qué músicos se contratan, qué músicos no, al estar revisando a los cantantes. Supongo que también ensayaban para la ejecución de los cantos en las ceremonias eclesiásticas. Entonces, pues sí, fue una persona también muy, muy ocupada. Y como dije, pues se le atribuye la invención de esta notación para órgano y arpa. Entonces, pues también estuvo haciendo bastante trabajo. Pero, como dije antes, él destaca más por su labor como vihuelista. Y de hecho, él publicó 3 libros de música para pura vihuela. Ahora sí que su fuerte fue la vihuela. Y de hecho, esto es su repertorio fundamental. Eh, en esta obra incluye 44 piezas para vihuela sola. Incluye 25 para vihuela y voz. Además, bueno, aquí ya hay un dato interesante, pues ya se empieza a mencionar la guitarra. Incluye 6 piezas para guitarra sola. Supongo que estos ya eran los orígenes de la guitarra, porque, bueno, la guitarra como la conocemos ahora aparece un poco más adelante, inclusive creo que después del barroco, porque todavía en el barroco se maneja el laúd, pero aquí ya hay orígenes de la guitarra. Y incluye una pieza para guitarra y órgano. Entonces, pues su fuerte, perdón, siempre fue la vihuela. Él estuvo componiendo para ese instrumento, y además fue el primer músico europeo en publicar obras para esta guitarra de las 4 órdenes, pues que es la vihuela. Entonces, anteriormente la mayoría de los compositores se dedicaban más a la voz, al órgano o inclusive al laúd. Los que más predominaban eran esos, órgano, clavecín o laúd. Pero fue hasta Alonso de Mutarra que ya se presentó este gran aporte de la vihuela. Entonces, pues fue algo muy nuevo que no se había visto antes, y de hecho eso es lo que más lo destaca. Pues componer para la vihuela
era algo nuevo, era algo que no se había visto. Y bueno, esto viene de España, entonces pues es un gran aporte. Ah, pues esta es su obra como tal, además de esas canciones que tiene para laúd, pues también en sus 3 libros de música incluye fantasías, variaciones, alguna que otra variación, tientos, pavanas y gallardas y también canciones. Entonces, pues también como compositor tuvo una gran labor, fue bastante ocupado, no anduvo distraído por ahí. Y pues bueno, llegamos ya al final de esta pequeña plática. Espero que les haya gustado. Si quieren, bueno, si tienen algún comentario, pues me lo pueden decir. No tengo ningún problema. Entonces, pues hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado. Hablamos de 4 compositores. Fue Pierre Taignat, John Bull, John Dowland y Alonso de Mutarra. 4 compositores muy importantes que ya se ubican en la parte final de lo que fue el Renacimiento antes de pasar al Barroco. Entonces, pues espero haya sido de su agrado. Y pues bueno, hasta aquí lo dejo porque pues ya mi teléfono me está indicando que ya está sobre el límite de video. Muchas gracias.